fuerte. Vamos a pasar al tema que nos compete, vamos a pasar a analizar un poco, a conversar un poco sobre los días históricos que están aconteciendo en el pueblo hermano de Colombia. 50,49 fue la cifra que la fórmula Gustavo Petro Francia Márquez alcanzó en la segunda vuelta, dejando atrás al candidato de derecha Rodolfo Hernández. El pacto histórico llega al poder de Colombia. La izquierda o la centroizquierda, digo, es debatible. Lo importante es que es una fuerza nueva en Colombia que llega al poder por voto popular y una nueva concepción política, lejos del uribismo que representaron, por supuesto, Álvaro Uribe, que representó en su momento, luego con un distanciamiento, hay que decirlo, Juan Manuel Santos, que representa Iván Duque, una oferta de derecha que había hegemonizado la performance presidencial en Colombia, llega a su fin por el voto popular y es una fuerza nueva de izquierda progresista con reivindicaciones a minorías, con reivindicaciones para la comunidad afrocolombiana, con reivindicaciones para las mujeres, con reivindicaciones para la educación, con reivindicaciones para una nueva forma de concebir a la política colombiana. Llega al poder. Para conversar sobre esto, de nuevo un día histórico, un día del que vamos a hablar en el futuro, vamos a conectar ya mismo con la presidenta del Centro de Pensamiento Progresista Latinoamericano, además ella es activista política, entre una larga lista de etcéteras, Cielo Rusinque Urrego. Hola Cielo, acá Esteban en Argentina, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola Esteban, muchas gracias por la invitación, un gusto estar en tu programa y un saludo para toda la audiencia de Crítica Radio. Muchísimas gracias, Cielo, gracias siempre por estar, por la presencia. Hemos hablado en condiciones muy diferentes la última vez, en plena movilización, en pleno paro. Hoy el panorama es otro, si bien por supuesto que las luchas continúan, pero el panorama es otro. Vamos a arrancar por el costado más humano, la pregunta es obligada. ¿Cómo fue la noche realmente histórica, en todos los sentidos histórica, de la victoria de Petro y de Francia? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo estás? A ver, Esteban, con gran emoción, en mi caso me había quedado sin batería, mi teléfono colapsó rápidamente cuando salieron los resultados y en la calle, cuando yo llegué al lugar que estaban citados para recibir los resultados, ya estaba aglomerada la gente con banderas, con pitos, Bogotá era un carnaval. Aquí hay una fiesta que celebramos o que recordamos los colombianos de partido con Sí, Argentina. sí, sí, Y sí. te puedo decir que este domingo sentí esa misma emoción en las calles. La gente bailaba, era un carnaval, se Wow. tomaron las avenidas y eso fue a lo largo de todo Colombia, digamos. Entonces, pues necesariamente fue, a pesar de la lluvia, en el caso de Bogotá, la gente estaba y celebró hasta tarde con caravanas, uno caminaba por las calles y en las ventanas la gente de sus casas salía a celebrar. Fue muy bonito, la verdad. Cielo, ¿y cómo se compone de tu lectura? Veíamos imágenes, realmente es emocionante. Los que hemos leído y cubierto lo que fue el paro, la movilización, la resistencia popular colombiana. ¿Cómo fue el cambio de paradigma? Digo, imagino que es un proceso súper complejo, pero ¿qué llevó a la gran voluntad popular colombiana, más allá de los activistas, los militantes, los jóvenes, las mujeres, diferentes minorías? ¿Cuál fue el cambio en esta elección que indicó que el pueblo dijera de darle una oportunidad a una fuerza de izquierda, progresista, distinta a lo que se venía viendo? ¿Cuál fue el cambio? Esteban, yo creo que es la sumatoria de muchos factores. El primero de ellos, un pésimo gobierno para finalizar como todo ese periodo que tuvimos del uribismo, que era la fuerza que ha gobernado durante más de 20 años en Colombia. Ujú. Un presidente que estaba totalmente desconectado de la ciudadanía, que pasó al final de su gobierno a tener unos márgenes de impopularidad históricos. De hecho, al final de su gobierno su impopularidad llegó casi a un 80%. Ujú. Y por otra parte, también la conciencia que existió de parte de las fuerzas alternativas y progresistas de la necesidad de aglutinar fuerzas más allá, digamos, de la izquierda misma, la necesidad de crear alianzas suprapartidistas con todos los sectores alternativos y democráticos que quisieran apostarle a un acuerdo sobre algunos aspectos fundamentales programáticos urgentes para el país. Esa es la suma, digamos, es un triunfo, es el primer presidente electo de izquierda en la historia de Colombia y además es el presidente más votado en la historia de Colombia con una votación de más de 11 millones de votos, pero necesariamente esa es la suma del trabajo y de la unión de muchas fuerzas y de muchos sectores políticos. Ujú. Esto se da en el marco de lo que se ha denominado un pacto histórico Ujú. que lideraron las fuerzas de izquierda o progresistas de Colombia, pero a la cual se unieron fuerzas de liberalismo, socialdemócratas, de centroizquierda, y al día de hoy el llamado
del nuevo presidente, del presidente electo, es muy, digamos, es alentador y es muy tranquilizante, digamos, para la sociedad colombiana porque llega con un discurso de absoluta reconciliación, Ujú. de unidad, de llamar incluso a los sectores de la oposición para tratar de lograr acuerdos. Este no va a ser un gobierno que llega a imponerse de una Ujú. manera revanchista o vindicativa, sino que es un gobierno que quiere que las grandes reformas que necesita Colombia se puedan construir a través del consenso. Y Ujú. eso yo creo que es un parte de tranquilidad para esa ciudadanía que todavía observaba con alguna prejuicio, alguna prevención, la posibilidad de la llegada al poder de una fuerza progresista. Ujú. Sí, lo demás es muy importante lo que mencionás porque los que simpatizamos, digo, hablo por mí, porque creo que hablamos por los dos, con el núcleo de Petro, una mirada de izquierda, progresista, seguramente queremos ver rápidas reformas y, por supuesto las que son más imprescindibles, ejecutarse de una vez. Al mismo tiempo, digo, no por desmerecer esto, al mismo tiempo, la construcción de poder, lo formulo como pregunta, es imprescindible que contenga el aglutinamiento de fuerzas, no solamente de ese núcleo duro, sino también alternativas que permitan fortalecer. ¿Cómo fue ese debate? ¿Cómo fue esa? Porque acá en Argentina se debate mucho sobre te corren por izquierda, por derecha, si sos más acá, si te incorporaste con este. Lula incorporando a Gerardo Alquim como candidato a vice, un tipo que es de centro derecha y es parte del juego político brasileño. ¿Cómo fue ese debate? ¿Cómo fueron las internas? ¿Cómo fue esa construcción desde adentro? ¿Cuáles fueron los debates y qué resultado ven ahora, más allá de la victoria electoral, por supuesto? Pues sobre todo yo creo que a la base, al origen, se trató desde un principio de satanizar, si se quiere, pues lo que es una apuesta progresista de gobierno y una apuesta de izquierda, una apuesta política de izquierda, que se había de alguna manera desdibujado un poco a través de los medios de comunicación, a través de un imaginario que se ha querido construir en la región Claro. como que la izquierda es radical, la izquierda es sinónimo de comunismo, la izquierda es sinónimo de poner en riesgo garantías fundamentales como la propiedad privada o las libertades fundamentales a las que pues en un Estado democrático y liberal estamos tan apegados. Claro. Y fue un trabajo sencillamente sobre todo por demostrar que esta es una apuesta más, digamos, de ideales socialdemócratas, que digamos que ser de izquierda no es algo, digamos, riesgoso para una democracia, sino que precisamente es una apuesta que va en absoluta, digamos, dirección y en absoluta armonía con algo fundamental que está establecido desde nuestra constitución política, que es el establecimiento de un Estado social de derecho. Colombia, de alguna manera, digamos que y era lo que decía el presidente en su discurso, es un Estado que pues uno de los más desiguales de América Latina y del mundo, con una concentración de la riqueza que pues es impresentable para hacer una sociedad medianamente viable, en paz, armoniosa, y con unos grados de injusticia social muy grandes, y paradójicamente pues esa prevención que se tenía de pronto pues por lo producto de la desinformación también, producto del analfabetismo, en cuanto a que consolidar esas garantías fundamentales para todos los ciudadanos era un riesgo para personas que además mayoritariamente se sentían beneficiadas, pero de unas mínimas garantías, digamos, que Claro. finalmente son muy reducidas en un país como Colombia: educación, vivienda, Total. digamos, tener lo mínimo para una vida digna. Acá se había vuelto un privilegio y es al día de hoy un privilegio, y pues como partir de concientizar la gente en cuanto a que son derechos que cualquier sociedad viable tiene que tener y que se tienen que garantizar para que un Estado sea viable, y que por esa armonía y por esos derechos y esos principios fundamentales, así como la necesidad de consolidar ese proceso de paz que por falta de voluntad política de ese gobierno se había hecho prácticamente trizas, se había retrocedido mucho en materia de esa construcción que se estaba adelantando, la necesidad de que más allá que esto no era una cuestión política. De hecho, se trabajó mucho el discurso en cuanto a esto no era de izquierdas y derechas. Hablamos de que era un proyecto por la vida, era un proyecto, lo que nos estábamos abocados a escoger entre un proyecto inviable de muerte, digamos, un proyecto político donde no se garantizaba la vida para quienes hacían oposición política, donde no se garantizaban condiciones de vida digna para una mayoría de los colombianos, y donde además, por ejemplo, el modelo extractivista, que es el que finalmente se había impuesto en los últimos años, además en la región, también es insostenible en términos de ambientales, digamos, como la necesidad de replantear nuestro mismo modelo económico, y pues fue una propuesta que logró poco a poco con dificultades, pero logró pues llegar a la mayoría de los ciudadanos,
y pues eso hablan los resultados del domingo, que fueron contundentes por el cambio. La gente estaba cansada finalmente pues de gobiernos excluyentes, con unos márgenes de corrupción muy altos, una desinstitucionalización además del Estado, una falta de credibilidad a las instituciones democráticas, una concentración de los poderes que pues es impresentable en democracia, y un presidente finalmente muy desconectado que pues provocó nada más y nada menos que el estallido social que pudimos ver por los medios y cuando nos reunimos, con graves violaciones para los derechos humanos, y que finalmente fueron también el comienzo y el anuncio de ese despertar ciudadano que ya pedía un cambio inmediato y que estaba agotado pues de las mismas formas de gobierno que habíamos tenido en toda la historia de Colombia finalmente. Totalmente. Cielo Rusinque Urrego es presidenta del Centro de Pensamiento Progresista Latinoamericano, es activista política. Cielo es también una charla fundacional porque es una nueva mirada que el continente tiene para Colombia y Colombia para el continente. Consultarte justamente eso para concluir. ¿Cómo sentís que Colombia puede empezar a observar a un movimiento de izquierda y centroizquierda también, como acontece en Argentina, en Chile, en puede llegar a acontecer en Brasil con Lula da Silva? ¿Cómo observás justamente esta nueva unión que puede darse en el Cono Sur? ¿Qué tan optimista sos al respecto? Hay una gran expectativa y por mi parte un gran optimismo como latinoamericanista que me considero, porque volvimos a ver en el discurso político como un tema transversal y preponderante la necesidad de la Unión Latinoamericana, la necesidad de pensar nuestra región, digamos, en términos de todo lo que nos une, la necesidad de unir nuestros esfuerzos y de unir como una mirada que, digamos, como presentar una nueva alternativa incluso de cara al mundo, una conciencia del papel preponderante que en la actualidad mundial tiene América Latina, y que yo creo que con liderazgos como el inminente, yo creo, de Lula en el Brasil, con liderazgos como eso, que ese fenómeno que se vuelve a ver en la región como en las épocas cuando estaba en boga, por ejemplo, el UNASUR, y cuando todavía hace unos 20 años que había como esa bocanada de aire de las fuerzas progresistas que lamentablemente no logró en su momento como concretizar lo suficiente como sistemas de integración como todos los que tenemos en América Latina, que son muchísimos, y no logró afianzar esas relaciones regionales e internacionales de manera que no dependieran tanto de los vaivenes de la coyuntura nacional de nuestros países. Yo creo que se vuelve a dar un escenario inédito que necesariamente nos hace que podemos esperanzarnos en la posibilidad de un fortalecimiento regional y un fortalecimiento de la unión de nuestros pueblos que siempre hemos deseado y que está pendiente de la historia, desde la historia de todas las independencias de nuestras repúblicas, y que también por falta de voluntad política común pues no se ha podido materializar, y que en el marco de la globalización es una necesidad, yo creo, inminente, que afortunadamente desde las fuerzas progresistas se tiene conciencia que no necesitamos acuerdos como la Alianza del Pacífico o acuerdos de tipo solamente comercial y acuerdos neoliberales, sino acuerdos, digamos, fundacionales en torno precisamente a que hay unos fundamentales de hermandad, de solidaridad entre nuestros pueblos, de fraternidad, de mutuo entendimiento, van a ser pues muy buenos para todos. Yo creo que eso abre una nueva perspectiva y una nueva orientación de la política internacional latinoamericana. Sobre todo hay una armonía con Chile, con Argentina, con México, uno ve un acercamiento entre los diferentes nuevos liderazgos que llegan a la región, y pues eso yo creo que no puede ser sino esperanzador. Absolutamente, una charla histórica, una charla a partir de un hecho histórico, conversando sobre la historia, conversando sobre lo que hablaremos en un futuro y lo que hablamos en el presente. La victoria de Petro, la victoria de Francia Márquez, la victoria del Pacto Histórico, y esta charla realmente impagable con Cielo Rusinque Urrego. La ven en pantalla. Cielo, gracias como siempre por el tiempo, por brindarte. Será hasta la próxima, lo seguiremos de cerca, y felicitaciones por la victoria, por la lucha, por la resistencia, por todo. Gracias, Esteban, muchas gracias para ti y pues para toda la audiencia, y qué dicha que seguramente vamos a estar más cerca como pueblos hermanos. Totalmente. Cielo, un gran abrazo para allá. Hasta luego. Hasta pronto. A vos, a Cielo Rusinque Urrego, presidenta del Centro del Pensamiento Progresista Latinoamericano, activista política desde Colombia. Hemos conectado con Colombia, con una persona que siempre nos atiende, nos contesta, nos ayuda a entender la realidad de dicho pueblo hermano a través de estas conversaciones que tanto valen y que hoy hacen historia, contándonos del histórico triunfo de Petro, del histórico triunfo de Francia Márquez.